Hola, bienvenidos de nuevo a tu espacio Bóvedas del Tiempo, a este tercer capítulo titulado Las Cruzadas. Antes de continuar, me gustaría tomar una pequeña licencia y agradecer a todas aquellas personas que con sus likes, sus comentarios y sus suscripciones me alientan para seguir en esta aventura por la historia y hacer estos podcasts cada vez más entretenidos, interesantes e innovadores. Bueno, como dije, este tercer capítulo versará sobre las cruzadas y sobre su importancia para el mundo occidental. ¿Empezamos? Como hemos visto en la introducción, este podcast tratará sobre las cruzadas. Pero, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas no fueron nada más, ni nada menos, ni nada más que expediciones militares que se proponían retomar, recapturar Jerusalén y recuperar así para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. ¿Por qué se les llama cruzadas? Se les llama cruzadas por el simple hecho de llevar una cruz bordada, roja, en el pecho todo aquel que participó en las cruzadas. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. ¿Dije 8? Sí. Fueron 8 las oficiales, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que fueron 10 en total. Pero, ¿por qué 8 oficiales y 2 no oficiales? Lo que pasa es que, sí, fueron 8 los que comúnmente se cuentan. Estas últimas 2, la novela y la décima, no suelen ser tomadas mucho en cuenta, ya que fue la cruzada de los pobres y la tristemente célebre, tristemente conocida, mejor dicho, cruzada de los niños. Pero voy a retomar estos 2 puntos más adelante. Como dije, la cruzada también les permitió a los caballeros medievales que participaron en ellas hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Pero empecemos mejor por el principio. Para entender bien las cruzadas debemos conocer un poco el contexto, ¿sí? Retrocedamos hasta el siglo VII, cuando nace la religión islámica con las predicciones de Mahoma en Arabia. Una vez que alcanzó éxito en su tierra natal, por supuesto, la nueva religión fue llevada por los árabes a amplios territorios de Europa, Asia y África mediante conquistas, como gran parte del Imperio Romano de Oriente, el gran Imperio Bizantino. Pero, Imperio Romano de Oriente, ¿no que el Imperio Romano era uno solo? Sí, fue un solo imperio romano. Pero recordamos que en el siglo IV, y debido a las grandes dificultades que tenían para salvaguardar sus fronteras contra los continuos ataques bárbaros, es que los dos emperadores, tanto del imperio oriental como el imperio occidental, decidieron dividir el imperio romano en dos, y así poder tener un manejo mucho más simple. Los árabes llevaron la religión islámica al imperio bizantino, a Siria, a Egipto y a las tierras africanas al oeste. En estas campañas tomaron, tras un largo asedio, la ciudad de Jerusalén en el año
637 después de Cristo, que había estado bajo las manos de los cristianos durante los últimos 3 siglos. Entonces, en el año 1009, el califa al-Hakim impulsó una persecución contra todo aquel cristiano de Tierra Santa, destruyendo todas sus iglesias, incluyendo a la del Santo Sepulcro. Y poco más de medio siglo después, los selyúcidas arrancaron Asia Menor, con Anatolia, del poder de Constantinopla, y toman Jerusalén en 1076. Esta situación provocará la petición un poquito desesperada del emperador bizantino Alejo Comneno al Papa Urbano II por ayuda, quien decidió ir, por supuesto, en su ayuda, proclamando la cruzada el 27 de noviembre del año 1095 en el concilio de Clermont. El Papa Urbano decidió ir en ayuda porque vio que era la gran oportunidad de limar asperezas con Alejo Comneno y unificar así la religión cristiana, que hace un par de años atrás se había separado por diferencias de opinión insalvables. Y así tenemos el imperio bizantino, el cristianismo occidental, que todos conocemos, y el ortodoxo. Bueno, perdón, sigamos con las cruzadas. Según Alejo Comneno, la ayuda que necesitaba era para poder expulsar a un pueblo esclavizado por los demonios. El Papa Urbano, además de proclamar la primera cruzada como una forma de unificar la religión, también vio la gran oportunidad que había para unificar a la Europa, que durante este periodo estaba muy separada en pequeños reinos, en pequeñas urbes que estaban en constante guerra entre ellos por conquistar nuevas tierras, por ampliar su dominio. Entonces lo que hizo Urbano fue hacer un llamado de unificación y prometiéndoles una gran riqueza en la vida después de la muerte, y por supuesto abolir todos los pecados que se hubiese podido cometer antes. Y recordemos que en esta época es una época muy religiosa, muy creyente, donde la religión, la superstición era muy grande. Entonces mucha gente se vio atraída por el poder limpiar y lavar sus pecados y tener el paraíso asegurado, hiciera lo que hiciera, pasara lo que pasara. Entonces, y por supuesto, el uniforme que tenían que llevar era la cruz roja, bordado, como hemos dicho antes. Y el elegido para comandar la expedición de liberación, entre comillas, fue Godofredo de Bouillon, que logró, junto a sus dos hermanos, Eustagio y Balduino, reunir a 40.000 hombres que salieron de Lorena, en Francia, en el año 1096, siguiendo la ruta de Carlomagno. ¿Por qué se llama la ruta de Carlomagno? Porque fue supuestamente la ruta que tomó el gran emperador Carlomagno para hacer sus conquistas. Vamos a ver y conocer más sobre Carlomagno en otro podcast que estamos produciendo para ustedes. Bueno, pues vamos. Y tomaron la ruta de Carlomagno, como hemos dicho, para marchar hacia la Tierra Santa y así liberar Jerusalén. Pero aquí me gustaría hacer una paréntesis. Yo antes había dicho que eran 10, no 8 las cruzadas, ¿verdad? Pues unos años antes de que Urbano II decretara la primera cruzada, hubo otro personaje que hizo su propia cruzada.
Estoy hablando, por supuesto, de Pedro de Amiens, conocido también como Pedro el Ermitaño, porque estaba sin afeitar y lo único que llevaba puesto, la única pertenencia era una túnica blanca. ¿Cuál es la importancia de Pedro el Ermitaño? Como dije, fue un cura que decidió, por mandato divino, según él, liberar Jerusalén del yugo del Islam y empezó a peregrinar en Francia y en Italia y para conseguir adeptos, prometiéndole la absolución a todo aquel que se le uniera, la absolución de los pecados. Vuelvo a repetir, esta era una época muy religiosa, fervientemente creyente en todo lo que es las supersticiones, todo lo que es el pecado, y le tienen un pavor enorme a cualquier cosa que fuera mal vista por la iglesia, fuera vista como pecaminoso por la iglesia. Por lo tanto, a través de esa promesa logró una cierta cantidad muy menor, pero sí hubo personas que se prendieron de él, igual de pobres que él, prácticamente. O sea, lo más preparado eran un par de soldados, pero la gran mayoría llevaban armas sumamente precarias que no eran nada más que las herramientas que usaban todos los días, una hoz, qué sé. Bueno, como se podrán imaginar, huelga decir que fue un total y rotundo fracaso. Lo quedó Dariel vivo y Pedro el Ermitaño. Bueno, Pedro el Ermitaño terminó en Bélgica construyendo un monasterio, se retiró de toda la vida social y nunca se refirió a esta cruzada. Por eso no es una de las cruzadas oficiales, una de las cruzadas cánones, por decirlo en lenguaje más coloquial. La otra cruzada, que fue quizás más terrible y más fuertemente criticada, fue la cruzada de los niños. ¿Por qué se le llama la cruzada de los niños? Porque fue perpetuada justamente por los niños, ya que había una creencia que los únicos que podían salvar la ciudad de Jerusalén del enemigo, de los demonios, eran las almas puras. Y qué más pura que el alma de un niño. O sea, y esta cruzada fue ampliamente criticada por el Papa. Pero volvamos a las cruzadas que son como más importantes o más conocidas, por decirlo de alguna forma. Bueno, como dijimos, Godofredo Bullón fue el designado para marchar con cerca de 40.000 hombres, que para esa época sí fue un número considerable, ¿no? Marcharon hacia Jerusalén y la verdad es que sí, consiguieron éxito, ya que conquistaron, mejor dicho, la Tierra Santa, el Principado de Antioquia y los condados de Trípoli y Edesa. Y así permitieron el acceso de los peregrinos cristianos europeos nuevamente, quienes, recordamos, tenían miles y miles de trabas
por parte de los árabes para ingresar. Claro que esta conquista iba a durar poco, ya que en el año 1147 los islamistas vuelven a conquistar la ciudad de Edesa, por lo que Europa, bajo el mando de Conrado III de Francia y Luis VII de Francia, se convoca una segunda cruzada. Claro que esta segunda cruzada no logró el mismo éxito que la primera, ya que lograron retomar Edesa, pero sí logró tomar Lisboa de los musulmanes. ¿Y por qué es importante que hayan conquistado Lisboa? Porque la conquista de Lisboa permitió el desarrollo posterior del reino de Portugal. Claro que este triunfo solo duraría 40 años, ya que en el año 1189 el Papa Gregorio VII tendría que convocar una tercera cruzada debido a que Jerusalén había sido reconquistada una tercera vez por el sultán Saladino, esta vez en 1187. Esta cruzada, la tercera cruzada, es la más conocida, la cruzada que la gente mayormente conoce, ya que por las películas, por los libros, por las novelas que se han escrito, debido a que se le conoce también como la Cruzada de los Reyes, ya que aquí encontramos a Ricardo Corazón de León, que fue el rey de Inglaterra, y Federico Barbaroja del Sacro Imperio Romano Germánico, y Felipe Augusto de Francia. Si bien no obtuvo el éxito esperado, logró sí un importantísimo tratado de paz que logró que los peregrinos pudiesen volver a peregrinar a Jerusalén con seguridad. Aquí viene el tema que yo toqué hace un rato, lo de la cruzada de los niños, lleva a cabo en el año 1212, que como hemos dicho, Jerusalén podía y debía ser liberada de estos demonios por almas puras. ¿Y qué más puro que el alma de un niño? Claro que no tuvo la venia del Papa Inocencio III, que se opuso fervientemente a la realización de esta cruzada de los niños, que por lo demás huelga decir que fue otro rotundo y sonado fracaso, que lo único que logró fue que muchos de los niños enviados fueron muertos o terminaron como esclavos en el mercado de Oriente. Y este acto, por supuesto, como cabría esperarse, fue uno de los hechos que más marcaron la época. Por eso también se le conoce, entre otras varias situaciones, algunas de las cuales ya hemos visto, otras que veremos en podcasts posteriores, el que la Edad Media se le conozca como una edad oscura. Bueno,
volvamos a las cruzadas oficiales, canónicas, si se quiere usar un término más coloquial. La siguiente cruzada se efectuó entre el año 1217 y el año 1221, pero que la verdad es que ya no fue ni siquiera la sombra de la que había sido la primera, y para qué decir la segunda y la tercera, ya que esta expedición, que sería la quinta, ni siquiera pudo llegar a Egipto, porque no logró nunca superar las inundaciones del Nilo, y simplemente tuvieron que renunciar a conquistar Egipto. La que sí tuvo un relativo éxito fue la cruzada posterior, la que se llevó a cabo en el 1228 hasta 1229, que fue la sexta, vamos, 6 cruzadas. Esta cruzada fue dirigida por el emperador Federico II, que fue excomulgado por el Papa para hacer esta cruzada. Esta cruzada logró, por medio de negociaciones, un tratado que liberaba a Jerusalén y otros varios lugares sagrados para la religión cristiana, y así se pudiese hacer peregrinación. Como dije, algunas de las posesiones fueron Jerusalén, Belén, Nazaret, y estas posesiones duraron cerca de 10 años. Claro que en 1244 los cristianos volvieron a perder las posesiones de estas localidades debido a que los turcos desecharon este tratado. Por lo cual, en 1248, Luis XI comandó la séptima cruzada, intentando conquistar ahora sí Egipto, pero una vez más, en la misma suerte, los guerreros, los cruzados, fueron vencidos por las inundaciones del río Nilo y Luis XI acabó siendo capturado. Posteriormente se le pidió un rescate, 500.000 monedas de oro, que sí fueron pagados, y Luis XI pudo comandar otra cruzada, la octava. Esta sí fue la última, que la verdad no tuvieron prácticamente ningún éxito. No fue un fracaso, pero ya no tuvieron ningún éxito, y la verdad es que Luis XI falleció debido a la peste en Túnez, pero a causa de su piedad y del martirio sufrido en su cautiverio, lo hicieron santo a Luis XI, y de ahí celebramos el San Luis. Y así llegamos al final de este capítulo interesante sobre las cruzadas, dejándolos todos cordialmente invitados al siguiente capítulo. Y también me gustaría anunciarles la creación de un segundo canal de podcast titulado Historias para contar, contar para la historia, donde relataré algunas historias folclóricas provenientes de diferentes partes del mundo, como China, Japón, India, Perú, México, etcétera, etcétera. Espero también sea un agrado. Y antes de terminar, como siempre, me gustaría dejarlos cordialmente invitados a recorrer nuestras redes sociales, donde nos podrán encontrar como Bóvedas de Tiempo. Adiós.